Listo. A ver. Muy buenos días, estimados amigos, amigas. Esto es Radio Asistencia Humanitaria. Nuestra programación el día de hoy, sábado 6 de junio del año 2015. Les damos las gracias por su atención el día de hoy. Y aquí inicia nuestro programa Hojas de Coca. Nos vemos. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? En efecto, empezamos el día de hoy un nuevo programa llamado Hoja de Coca, que busca explorar y discutir el tema de la hoja de coca en el Perú, ¿sí? Y todo lo que hay detrás de la producción de hoja de coca, ¿sí? Nos acompaña el día de hoy Federico Infante. El programa va a tener una secuencia de un mes de duración, 4 programas. El primero, el del día de hoy, el tema es las raíces históricas de la hoja de coca y su revalorización por la población andina del Perú. Eso es de hoy día, ¿sí? El próximo sábado será prácticas legales y prácticas ilegales en el uso de la hoja de coca. Estará con nosotros Carmen Macías de Cedro, quien tendrá la conducción del programa. La tercera semana, el sábado 20 de junio, será la Industrias en la sombra detrás de la hoja de coca. Estará Carmen Barco, también de Cedro, a cargo del programa. Y la cuarta semana haremos un ejercicio de reflexión sobre el problema de la hoja de coca, con propuestas que se podrían implementar en el Perú con relación al problema de la hoja de coca en sí mismo, como con el problema de las industrias que están en la sombra, a la sombra de esta producción de hoja de coca, ¿no? Bien, eso estará a cargo de Milton Rojas, también de Cedro. Es un programa piloto de un mes de duración y luego de ello evaluaremos y decidiremos la continuidad o no del programa. Si ustedes nos acompañan, por supuesto, y participan también, ¿sí? Bien, nuestro teléfono de contacto es el 278-0431. Aquellos de ustedes que quieran llamar pueden hacerlo al 278-0431. Estamos en estos momentos enlazados en línea telefónica y pueden llamar, ¿sí? Mientras tanto empezamos el programa. Federico, un saludo muy grande de la radio, ¿sí? Igualmente, encantado de estar con ustedes en este programa. Ok. ¿Empiezas tú o empiezo yo? Bueno, para hablar sobre el tema histórico. Claro, tú, ¿no? claro, sí, sí. Mira, hay algunas cosas que creo que es importante relevar, ¿no? Que los estudios arqueológicos encuentran vestigios de coca de más de 1700 años antes de Cristo. Estamos hablando casi 4000 años, ¿no? En el mundo andino. Y luego también se han encontrado en momias de la cultura Paracas, la cultura Mochica, Tiahuanaco. Se ha encontrado también en la Araucanía, es decir, en el norte de Chile, estos restos de coca. Posteriormente, los cronistas han dado testimonio de que la coca la han utilizado, por ejemplo, indígenas de Nicaragua y de Venezuela, ¿no? Uh-huh. Entonces, tenemos que es una planta que, si bien es oriunda del mundo andino, sobre todo de la zona de Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, de esa parte del Ande, lo encontramos también hasta en Centroamérica, ¿no? Es entonces una planta oriunda y típica de nuestro país, y que ha tenido pues un uso de miles de años, ¿no? Ahora, la última etapa antes de llegar a de los españoles, es la etapa de uso de parte de los habitantes del Imperio Incaico, el conocido Imperio Incaico, ¿no? Y ahí lo que los cronistas dan como testimonio es que no era de uso masivo, o sea, era de uso exclusivo de la nobleza y de la clase política, militar y religiosa inca. Es más, las plantaciones de coca eran patrimonio exclusivo de la clase real inca, ¿no? Podían utilizarlo los ciudadanos de a pie, por decirlo, bueno, no ciudadanos, por los habitantes de a pie del imperio, previa autorización de los gobernantes. Y en ese caso, Juan Carlos se utilizaba, por ejemplo, cuando había que hacer confrontaciones de guerra, o había que hacer, por ejemplo, grandes caminatas para llevar por ejemplo, los mitimaes u otros tenían que llevar grandes cargamentos de una zona o mensajes de un lugar a otro, ¿no?
¿Por qué? Porque el consumo de la hoja de coca, el llamado coqueo o chactado, el chactado es el término en quechua, lo que hace es eliminar la sensación de hambre, la sensación de sed, y esto permite hasta duplicar la fuerza física. Entonces, como tú comprenderás y como comprenderán los oyentes y las personas que nos están viendo por la web, si hay una guerra, si hay una confrontación militar, esto es muy importante que los guerreros puedan enfrentarse con todas sus fuerzas a los enemigos, ¿no? Bueno, también tiene esta connotación religiosa, o sea que se utilizaba en ceremonias de ofrenda a los dioses de la zona del imperio. Pero estas ofrendas no eran exclusivamente de coca, había otros elementos, otras plantas, otros alimentos, otras ofrendas que se hacían. Incluso hoy sabemos que había hasta sacrificios humanos, ¿no? Pero no era una cosa solamente exclusiva, pero como para hacer ofrendas religiosas, pero como era solamente de uso de la casta dominante, la casta religiosa, política y militar dominante en la época de los incas, obviamente esto se veía como algo especial, y por eso es que el historiador Luis C. Tello lo menciona como una planta sagrada, ¿no? Con la caída del imperio incaico, se liberaliza el uso de la coca y se permite su cultivo y su uso por toda la población. Y ahí encontramos de que en la época de la conquista y los primeros años del virreinato, los primeros 100 años, podríamos hablar de un boom económico del uso de la coca. Tanto es así que sale una primera resolución o norma de los reyes reconociendo la hoja de coca como una moneda de intercambio, ¿no? Y los cronistas mencionan de que los historiadores de la época, que muchos españoles se enriquecieron sembrando coca, ¿no? Yo me imagino, porque eso sí no lo he podido atestiguar, pero que para mucha población indígena que veía a sus sacerdotes y a sus gobernantes que tenían este uso exclusivo, que de repente pueden hacer uso de ella, entonces van a tener interés en consumirla, ¿no? Para conocer qué cosa es. Y claro, esto permitía también trabajar más, producir más en ese entonces. Entonces, como es una planta de zonas cálidas, ese es el término que utilizan los cronistas, ahora diríamos de selva, ahí es donde hay que cultivarla. Puede ser que toda la zona ahora del narcotráfico está ubicada en esa parte, ¿no? En la zona pues del Guayaga, del Brain, etcétera. Enviaban a muchos indígenas, aborígenes del país a trabajar en esa zona, y era una zona de enfermedades endémicas. Había malaria, dengue, en fin, tantas enfermedades que eran incurables y había una gran mortandad. Entonces, los cronistas también mencionan de que había mucho cuestionamiento, y una de las grandes luchas de Bartolomé de las Casas es justamente contra esta sobreexplotación de la población aborigen, porque se moría en cantidades, porque la hoja de coca era como un bien preciado, ¿no? Y se llevaba a Potosí, que era el gran mercado de comercialización de productos en general. Incluso se dice que por hoja de coca se intercambiaban esclavos negros, se vendían joyas y oro, ¿no? O sea, tenía como un valor muy especial, ¿no? Por esta capacidad que tenía de quitarle el hambre, la sed, y de la capacidad de trabajar y producir bastante, ¿no? También ha tenido algunas connotaciones medicinales, pero que se han ido perdiendo en el tiempo, ¿no? Y bueno, todos nosotros sabemos que cuando vamos a zonas altas de la sierra, tomamos nuestro mate de coca, porque ayuda a regular, por ejemplo, la falta de aire o los problemas estomacales, la digestión lenta, ¿no? Pero también tenía otras utilidades que, bueno, ya con la llegada de la medicina occidental y la desvalorización en general de la coca ha perdido su valor, ¿no? Los cronistas también mencionan, por ejemplo, de que
su mirada hacia la hoja de coca era ambivalente. ¿Por qué ambivalente? Porque por un lado, cuando tú haces el chactado, porque lo mezclas con cal para que pierda ese sabor ácido, y lo formas el bolo en la boca, y luego vas ingiriendo el líquido y después botas ese bolo, los dientes se te quedan negros, de color negro, ¿no? Entonces, claro, ellos veían a la población aborigen que sonreía con dientes negros y les parecía algo detestable. Pero por otro lado, luego de que se limpiaran, les quedan los dientes muy blancos, y el testimonio que dan los cronistas es de que combatía la caries. Entonces los aborígenes que consumían regularmente hoja de coca, chactaban la coca, no tenían los dientes completos, no sufrían caries. Entonces eso es algo que, por ejemplo, sería interesante volver a revisar en la actualidad, si es que efectivamente tiene algún componente de ese tipo, ¿no? Porque había como ese testimonio. Y también lo que dicen los historiadores actuales es que esos testimonios también hay que como revisarlos, porque hay mucho de fantasía y mucho de realidad a veces de las cosas que decían los cronistas, ¿no? Federico, si me permites algunas ideas. Por supuesto. Lo que he dicho, sí. Mira, todo este tema de la hoja de coca hay una enorme confusión en el país, ¿no? O sea, es una cosa bastante clara, tanto por el lado de quienes están a favor de una posición totalmente, digamos, benévola con respecto a la hoja de coca, y por el lado también en parte de quienes están en contra, digamos, de la hoja de coca, ¿no? Y me parece importante poder conversar y discutir estas cosas, ¿no? Por ejemplo, es interesante entender, cuando tú haces tu recuento histórico de la hoja de coca, la prohibición colonial original. Al comienzo de la colonia la hoja de coca estaba prohibida, pero es que cuando se descubren sus propiedades comerciales, es decir, cuando se convierte en una mercancía, es que esta prohibición es, digamos, soslayada, y empieza, digamos, a comercializarse, y se crea toda una industria, alrededor de la industria de la coca, para la población indígena, digamos, que era la que estaba siendo utilizada para como fuente de trabajo, ¿no? Lo que sí me parece incuestionable, lo que sí me parece indiscutible, es el carácter, lo que tú mencionabas al comienzo de tu intervención, el carácter milenario, de miles de años que tiene la historia de la coca en el Perú y en la zona andina. Las fuentes que yo he consultado indican que inclusive se encuentran vestigios de uso de hoja de coca en manifestaciones culturales hasta de 8.000 años, ¿sí? O sea, lo cual indicaría que es una presencia muy arraigada, digamos, en nuestra cultura andina, ¿no? Sobre la coca, en el uso del periodo incaico, tengo entendido que había y esto te lo pongo como pregunta, tengo entendido que había una coca que era para el Inca, que era una coca que tiene un nombre cuyo no me viene a la memoria el nombre especial de esta coca, que era cultivada en tierras especialmente, digamos, dedicadas para la producción de esta coca, pero que el cultivo era también, el consumo de la hoja era, digamos, para consumo también de la población, ¿sí? Y después, si me permites, te digo todas las cosas que claro, quería hacer, ¿sí? Encantado, por supuesto. ¿Sí? De eso se trata. Quería preguntarte también sobre las propiedades mágicas, ¿no? Digamos, mucho se ha hablado, lo que hablaba de Julio Cetello, las propiedades mágicas, digamos, la hoja sagrada. De hecho, lo era, digamos, para el Imperio Incaico, para las culturas precolombinas. Pero la pregunta que te diría es, ¿qué tanto de cierto hay en esto de que es una hoja, digamos, con posibilidades sobresalientes en términos digamos, de riqueza natural, ¿no? Estaba hace no mucho en una conferencia donde que un experto científico ponía en duda, digamos, muchas de las reflexiones que se hacen sobre los factores benevolentes que tiene la hoja de coca, ¿no? Sí, me quedo ahí porque hay otras cosas que te quiero preguntar, pero no te quiero borrar de pregunta, ¿no? Claro, mira, hasta donde he revisado la literatura, estaba prohibido su uso para la población en general del imperio, pero no hacía otras poblaciones fuera del imperio, salvo autorización de los gobernantes. O sea, no era de uso masivo, era como de uso de la casta gobernante. Efectivamente, hay dos variedades de hoja de coca que tienen que ver con la mayor presencia del alcaloide, que le da la mayor fuerza, el alcaloide que se utiliza después, posteriormente, siglos después, para hacer la cocaína, ¿no? Por ejemplo, se dice que la coca, las plantaciones de coca en el Valle de la Convención tienen un bajo componente del alcaloide. Entonces,
cuando los narcotraficantes han querido sembrar o han querido cosechar y sacar cocaína ahí, no han sacado cocaína de buena calidad, ¿no? Entonces se han concentrado en... Pero es un valle cocalero importante, ¿no? Es un valle cocalero importante, pero no es un valle cocalero donde esté la mayor producción de cocaína o de derivados de la coca, como la pasta base de cocaína, porque la variante de planta de coca que hay ahí como que no tiene un componente alto del alcaloide que se necesita para la cocaína, ¿no? Ahora, obviamente tenía también un elemento de planta sagrada, porque todas las plantas que te permiten como acelerar el funcionamiento del organismo o acelerar el funcionamiento del cerebro son consideradas por las culturas ancestrales como sagradas. La ayahuasca, el San Pedro, por ejemplo, ¿no? Aparte de la coca. Pero hasta ahora, si podríamos encontrarle algún efecto a la hoja de coca, podríamos decir que puede ser algo como medio relajante o como desinflamante, o no. Estimulante también, ¿verdad? Estimulante para el trabajo. Para el trabajo, claro. ¿no? Sí. Pero no necesariamente que podamos sostener que tiene un efecto médico mayor que eso, ¿no? Ahora, hay testimonios de personas que dicen, se lo di a mi mamá y mamá mejoró su salud, pero habría que ver si ese efecto, si no es por el efecto estimulante, y que detrás de ese efecto estimulante se está escondiendo una anemia, o se está escondiendo una desnutrición, o se está escondiendo un problema que no se está solucionando, ¿no? O sea, cuando yo me estimulo físicamente para producir el doble de lo que yo puedo físicamente, claro, rindo, pero llega un momento en el cual, si no me alimento bien o no soluciono un problema que puedo tener de fondo, eso me va a afectar. Entonces, yo creo que ahí hay que tomar las cosas con pinzas. Entonces, habría que revisar los estudios que hay sobre los usos medicinales de la hoja de coca, porque no necesariamente son estudios que podríamos considerar científicos en el sentido tradicional o científico, el que usa métodos experimentales, sino estudios de tipo cualitativo, o sea, que se basan en testimonios de personas que dicen sí me ha servido, pero habría que ver si esos testimonios se pueden generalizar. Y hasta ahora más bien parece que no fuera así el caso, ¿no? Podríamos decir tres cosas de repente, ¿no? Digamos, o sea, a partir de lo que hemos avanzado hasta ahora, ¿no? En primer lugar, no sé si tú compartes el punto de vista, pero digamos, como principio, digamos, para entender la diversidad cultural del país y las raíces históricas que tiene nuestra nación, creo que no podemos descalificar la hoja de coca por sí misma, ¿no? Es una primera hipótesis, digamos, de trabajo, ¿no? Claro. Dos es que no tiene las propiedades, o sea, efectivamente alrededor de la hoja de coca se ha construido todo un mito que tiene de raíces en la necesidad de reivindicar valores de la cultura andina que por décadas, por siglos han estado sometidos o han estado, digamos, han sido prácticamente, digamos, olvidados, y en ese proceso de revalorizar, digamos, lo que es lo andino, me parece que la hoja de coca se ha vuelto uno de los emblemas en los que se reivindica, digamos, valores de la cultura andina que no han sido reconocidos. Pero creo que en ese proceso se va al otro extremo, digamos, y atribuir propiedades que científicamente no están probadas con respecto a la hoja de coca, ¿no? Claro, ¿sí? Yo comparto contigo tu opinión. Quisiera agregar algo más, ¿no? Todos sabemos que una de las grandes virtudes del Imperio Incaico es que, aparte de que siendo tan extenso, tenía unas vías de comunicación que unían a todos los pueblos, ¿no? Desde el norte de Argentina hasta el sur de Colombia, ¿no? O incluso en el norte de Chile. Pero no tenían la rueda. Entonces todo se hacía a pie. Entonces, si tú quieres irte del Cusco, pues al sur de Colombia a pie, ¿no? Porque no tienes la rueda, la carreta, ¿no? Y bueno, puedes usar la llama, en fin, la vicuña, la alpaca como animal de carga, pero tienes que ir caminando. Entonces la coca le servía como una forma de estimulación para recorrer grandes caminos rápidamente y llegar a una zona donde después otros caminantes continuaban, etcétera, ¿no? Entonces tenía esa función práctica para unir a todo el imperio, ¿no?
como forma de comunicación. No hay que decir pues que no había aviones, bueno, en fin, esto, o sea, para lo que es la comunicación terrestre, no tener la rueda, y además en una geografía tan agreste como es la andina, ¿no? Que es una cordillera pues complicada, entonces de ir a un lugar a otro podía tomar muchas horas. Entonces eso explica también la utilidad práctica que le daban en ese entonces a la hoja de coca, ¿no? Bien, digamos, de repente hemos avanzado un poco más de lo que hubiéramos querido, porque está haciendo un recuento histórico interesante. Habías hablado de la colonia, cómo la colonia convierte la coca en una mercancía y, digamos, se liberaliza su consumo. Pero quería preguntarte, ¿qué pasa después? ¿Qué pasa, digamos? Claro, en realidad se liberaliza su consumo porque hay como un gran interés de la población aborigen y no tanto de la población, vamos a decir así, española invasora, ¿no? Entonces llega un momento en el cual pierde rápidamente, vamos a decir así, en pocos años, interés como medio de intercambio y de producción, porque también cuando vemos a la población aborigen, hay que entender que la población aborigen en esa época estaba dividida en castas, ¿no? Guillermo Lumbreras menciona, por ejemplo, que cuando se da la rebelión de Túpac Amaru, en Puno había 1000 hacendados indios que tenían varios indígenas a su cargo, ¿no? Incluso cuando uno revisa la historia de la ciudad de Lima, se encuentra que hasta el siglo XVIII había una gran cacique millonaria, ¿no? Diríamos ahora millonaria, rica en su época, que era dueña de grandes territorios. Entonces, quienes le interesaba comprar la hoja de coca era a este tipo de personas de origen indígena, que para ellos era una cosa como muy valorada. Pero no necesariamente a la población española. La población española lo veía como algo lejano, incluso la Iglesia Católica era muy reticente a su utilización, como era como una especie de utilización media pagana, ¿no? Y por lo tanto no se promovía. Entonces, después, en el virreinato va a perder en realidad interés y va a quedar como una actividad de la población aborigen, y se va a utilizar en realidad de parte ya de los latifundistas españoles para lograr con bajo costo que los indígenas produjeran más en las tierras de las cuales ellos eran dueños. Entonces adquiere un componente más de explotación de la población aborigen que un componente, y va perdiendo su componente ancestral sagrado, ¿no? Mítico, ¿no? Que va quedando, sí, para un sector de la población aborigen que lo ve como algo sagrado, como algo que lo conecta con sus dioses, pero como se les da en exceso, como se les explota, como se les busca generar una dependencia a él, obviamente terminan siendo maltratados y abusados, ¿no? Porque en vez de darle de comer, le das coca y logras que produzca más, pero a la larga la esperanza de vida de esas personas pues es ínfima, ¿no? Entonces ese es un poco el panorama que nos va a dejar un poco la colonia, los primeros años de la República, hasta que recién en el siglo XIX, el siglo XVIII, final del siglo XVIII y comienzo del siglo XIX, en los laboratorios de Europa comienzan a investigar sus componentes desde el punto de vista botánico, y ahí seleccionan el alcaloide que es la cocaína, ¿no? Y comienzan a hacer trabajos de utilizar la cocaína para combatir la dependencia al opio, a la morfina, y a la morfina, claro, ¿no? Incluso hay un trabajo de Sigmund Freud sobre esto, ¿no? Entonces, inicialmente es asumido por la ciencia médica y la ciencia biológica como la posibilidad de desarrollar un componente químico, farmacológico, que logre combatir dependencias a drogas en ese entonces conocidas como era pues el opio, la morfina, etcétera, ¿no? Ese sí fue un accidente en la carrera, la brillante carrera de Sigmund Freud, el haber sido uno que contribuyó al descubrimiento de las propiedades médicas entre comillas, las propiedades médicas
la cocaína para fines digamos en uso en cirugía, ¿no? Claro, como anestésico, ¿no? Inicialmente se utiliza de esa manera, vamos a decirlo así, pero se muestra que no es... pero se desecha. Claro, genera una dependencia en los pero pacientes, Freud, ¿no? En su investigación dice, tiene componentes afrodisíacos. Ajá. Entonces, ya va quedando para un sector, diríamos, de la intelectualidad alternativa o contestataria europea, como una posibilidad de recreación, como una droga, ¿no? Como una droga psicodélica, y que continúa más o menos hasta 1960, en el cual ya se da un vuelco, ¿no? Y este vuelco se da con la producción, el inicio del narcotráfico de la cocaína en la pasta básica en Colombia, Perú y Bolivia, ¿no? Que es en los años 60, ¿no? Que es el origen claramente a partir de 1960. El ¿no? fenómeno del narcotráfico aparece en los 60 en América Latina. En América Latina. Correcto. Narcotráfico de cocaína, ¿no? Correcto. Pasta básica, Correcto, ¿no? correcto. Pero como Entonces, que entre 1870, 80 a 1960 era un alucinógeno utilizado por grupos muy selectos de artistas, psiquiatras o médicos o en fin neurólogos o gente ligada a estos medios que podía tener acceso a ella, ¿no? O sea, es una historia no muy conocida, la que va, digamos, desde el descubrimiento, digamos, en Europa de las propiedades, primero, digamos, alucinógenas, digamos, de la cocaína, de la coca que deriva y de la cual se derivaba la cocaína. Este periodo que va entre 1860, 1870 que tú estás ubicando y 1960, aunque hubieron algunos intentos de controlar esto en los 30, del 30, 40... bueno, se prohíbe, sí, ¿no? Sí, sí. Que claro, cuando ya se descubre uno que no tiene efectos para suprimir o disminuir o desaparecer la dependencia a la morfina, al opio, que sus efectos analgésicos no son pues tan fuertes como se esperaba. Es decir, que las primeras investigaciones sobre su posible efecto médico ya dejan de tener validez, obviamente como se reconoce su efecto afrodisíaco, psicodélico, psicoactivo como droga que puede generar dependencia, se prohíbe su utilización, ¿no? Pero claro, por eso es que queda como reducido a un grupo muy selecto que lo consigue como de manera clandestina, ¿no? No era pues una droga de uso pero popular. Llegó a tener cierto grado de aceptación, digamos, aparentemente lo que me dices tú, en Europa, digamos, en los años, en la década en las últimas décadas del siglo XIX y comienzo de la década del XX, ¿no? Claro, incluso se dice que Freud la utilizaba porque él tenía cáncer a la boca, ¿no? Sí, es verdad, sí, verdad. Entonces, sí. lo utilizaba un poco en sus últimos años de vida utilizaba, él junto con otro científico alemán cuyo nombre no recuerdo, fueron los dos que de manera simultánea introdujeron, digamos, en la comunidad científica el concepto revolucionario de que había la hoja de coca, perdón, la cocaína derivada de la coca tenía propiedades sedantes que eran ideales para el trabajo de cirugía y pero se demuestra al poco tiempo que digamos era una falacia porque digamos, o sea, genera una alta dependencia en los pacientes. Claro. No solucionar el problema, ¿no? Así es, te creaba otro problema, ¿no? Correcto. Entonces, esto ya va a ser recién a partir de los años 60 que comienza la producción industrial de los derivados de la hoja de coca como droga, como es la pasta básica y la cocaína. Y eso habría que entenderlo al compás de lo que sucede en el norte, digamos, en todo el norte, ¿no? Que es el surgimiento de movimientos sociales, digamos, no sabría cómo definir los movimientos sociales de todo tipo, ¿no? Digamos que se dan en los años 60, años 70, claro, que hacen digamos, el consumo de drogas un emblema, ¿no? Un emblema. Claro, todos los movimientos estudiantiles que surgen alrededor de mayo del 68, ¿no? De correcto, la revolución está... Aunque ya antes, el movimiento en Estados Unidos, el movimiento hippie, digamos, era un antecedente, digamos así. Pero, claro, pero el movimiento hippie surge el año
bueno, con Elvis Presley 56, de ahí los Beatles 61, 62, pero como propuesta política con la revolución estudiantil de mayo del 68 en Francia, Alemania, los estudiantes de la Universidad de Berkeley en Estados Unidos, que son masacrados, dicho sea de paso, ¿no? Y que donde desarrollan como propuesta política de alternativa de vida, no volver al campo y volver a una especie de paraíso donde las drogas cumplen un rol que te lleva a tener una armonía con los demás, etcétera, ¿no? Se masifica entonces el consumo en el norte y eso es lo que hace aparecer las industrias ilegales detrás de la hoja de coca. Exacto, porque el norte 60, entonces, es un mercado de gente pudiente, ¿no? Que es donde, digamos, se va toda la toda la cocaína que producimos. Ahora, una pregunta, ¿no te parece, y con eso terminamos porque estamos sobre la hora? Sí. Una última pregunta. ¿La hoja de coca y la cocaína son la misma cosa en el sentido de debemos tratar ambas cosas de la misma manera o no? Y eso tiene que ver con relación a la posición de la Junta Internacional de Fiscalización de estupefacientes que en el año 1960 ilegaliza, digamos, el uso de coca, ¿no? Y lo considera, digamos, una droga de por sí, ¿no? Claro. ¿Qué piensas tú sobre eso? Yo creo que la hoja de coca no es lo mismo que la cocaína, definitivamente. No es como decir el opio es igual que la amapola es igual que el opio, y de ahí sale la heroína, pero de ahí también salen otros componentes que se utilizan. Entonces, las plantas en sí no son algo negativo, sino en el caso de la coca, su utilización, su transformación industrial en cocaína, ¿no? El uso de la coca ancestralmente se ha mantenido o incluso se ha ido reduciendo, ¿no? Las personas que lo utilizan cuando no como una cosa cotidiana, sino cuando tienen que hacer alguna actividad de esfuerzo. Si no lo necesitan, no lo utilizan, ¿no? Entonces creo que ahí hubo como un exceso al legalizar la hoja de coca. Me parece que eso se está revisando, ¿no? Porque además el consumo de hoja de coca no ha trascendido el mundo andino. O sea, no es que uno diga, yo me voy a Madrid y están consumiendo hoja de coca. Claro. O yo me voy a Nueva York y ahí hay consumo de hoja de coca. No, es una cosa como ancestral. O sea, no hay un riesgo ya han pasado desde que hay narcotráfico 60 años casi, de que la hoja de coca sea la que se esté consumiendo. Para nada, es la cocaína y la pasta básica, ¿no? Mira, Federico, la conversación es bien interesante, toda para una hora por lo menos así, acompañado de un cafecito de repente, ¿no? Pero sé que tienes otras obligaciones, te agradecemos mucho, de repente sería bueno que te presentaras, ¿no te hemos presentado? Bueno, sí, mi nombre es Federico Infante, soy psicólogo, me he especializado en los últimos años en políticas públicas sobre educación, salud y ahora en particular sobre prevención y tratamiento del consumo de drogas. Y claro, para trabajar ese tema también hay que ver toda la concatenación que tiene con el narcotráfico y con el uso ancestral, ¿no? De la hoja de coca, ¿no? Yo creo que tenemos que tener un enfoque integral, multidisciplinario, holístico de este tema, ¿no? Correcto. Por eso es que me encanta muchísimo el concepto de estos 4 programas, porque es como ver el tema de manera integral y global, ¿no? Y como tú lo estás planteando, de ir rompiendo ciertas creencias irracionales, ciertos mitos alrededor de este tema, ¿no? Correcto. Me encantaría continuar, pero sé que tienes otra obligación a las 11. Te agradezco, has hecho un gran esfuerzo en venir. Con eso hemos empezado el programa. Estás invitado para los siguientes programas cuando puedas venir. Muchas gracias, encantado. ¿Sí? Voy a hacer todo el esfuerzo por estar Excelente, contigo. Estamos en contacto, ¿sí? Listo. Adiós. Gracias amigos, gracias amigas.